refirió a la prisión preventiva oficiosa. Esto viene porque la Suprema Corte está estudiando una impugnación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos a unas reformas legales publicadas el 19 de febrero de 2021, ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, la ministra Margarita Ríos Farjat hace el análisis de esta propuesta, de esta impugnación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y presenta un proyecto que se discutirá en agosto en la Suprema Corte, que dice lo siguiente: son válidas las normas que reforman el artículo 167 del Código Penal y otras leyes, pero únicamente en la medida que se desarrollan delitos ya previstos expresamente en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. O sea, en este artículo ameritan prisión preventiva oficiosa el feminicidio, el abuso sexual contra menores, el robo al transporte de carga, la corrupción cuando se trata de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. ¿Qué hay de otra? Pregunto, ¿hay de otra? Delitos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y desaparición forzada. Como estos delitos ya están dentro de la Constitución, lo único que le queda al Congreso es ajustar las leyes secundarias para que lo reflejen. Pero el proyecto de la ministra declara inconstitucionales e inválidos los preceptos de leyes secundarias que incluyen delitos no mencionados en el artículo 19 constitucional y le otorgan prisión preventiva o que le otorgan prisión preventiva oficiosa sin base constitucional directo. Entre estos que quedan inválidos, delitos electorales, como el uso de programas sociales con fines electorales, ciertos supuestos fiscales como la expedición de comprobantes fiscales falsos, delitos no equiparables a los constitucionalmente previstos que fueron agregados sin justificación directa. Recordad que este fue un capricho del aldeano, que amplió. A ver si un día no le toca a él, pero en fin. Entonces lo van a discutir los ministros de la Suprema Corte y vamos a ver en qué queda. Pero a ver, aquí lo interesante es que la presidenta decidió esta mañana defender la prisión preventiva oficiosa, porque ella dice que esta es una protección para la sociedad y para los jueces. Sin embargo, dijo que no se aplica automáticamente, que requiere valoración judicial. Sin embargo, la verdad es que el artículo 19 obliga al juez a imponer la prisión preventiva si el delito aparece en el catálogo, sin importar las circunstancias del caso ni el riesgo procesal, Entonces no es de que haya, como dijo la presidenta, valoración judicial, si es aplicación automática. Estás en la lista que dice el artículo de la Constitución, el 15, vote. No es de criterio. ¿Pero defendió la ampliación o nada más los que ya están en la Constitución? Ella defendió lo que es ahorita. Okay. Pero es un tema de criterio, es un mandato. Sí, sí. Y no hay que olvidar que a Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos han condenado a México porque la prisión preventiva obligatoria no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Qué alegan los que defienden esto? Que cuando te vas a la cárcel no estás en prisión. No estás en prisión, estás detenido mientras se resuelve tu situación. Estás en la cárcel. Claro. Estás detenido. Bien. Yo en enero de 2011 denuncié que gracias a esta política de encarcelar sin juicio a miles, convirtió a las cárceles mexicanas ya en universidades de crimen, maestrías y doctorados de crimen. Escribí que desde 2008 los jueces abusaban de la prisión preventiva y que eso agravó la sobrepoblación carcelaria. Hoy casi 4 de cada 10 personas encarceladas no tienen sentencia. El gobierno no resuelve la impunidad mejorando la justicia, sino extendiendo el encierro. La lógica es punitiva, no es legalista. En la época de Felipe Calderón, que agarraron, se acuerdan, a cientos de miles de personas acusadas de narcotráfico
Y los jueces, prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva, porque se los pedía la fiscalía y ni preguntaban si era culpable. Bueno, de 230,000 personas más o menos, que el gobierno de Felipe Calderón mandó a la cárcel con prisión preventiva solamente de 2006 a 2009, 4.4 fueron juzgados. De 4.4 de cada por ciento. Y de todos, la mayoría salieron libres. Lo único que fue a la cárcel, y a la hora que llegaban con un juez, pues decía, no hay pruebas. No hay pruebas. Vas para afuera. Y esto también se presta mucho a persecución política. Claro. ¿A poco? No, y recuerda que cuando estaba Santiago Nieto en la UIF, también querían en la unidad de inteligencia financiera que la prisión preventiva fuera prácticamente sin pasar por nadie, o sea, ni por el juez. Entonces, en este tipo de cosas también se las bajaron por esto, ¿no? Porque pues, era una práctica de persecución política. Y ya después de que lo vimos fuera, no se hubieran tentado el corazón para meter a la Mira, de 2006 a 2009, aquí tengo los datos. De los 227,000 arrestos por delitos relacionados con el narcotráfico, solo uno de cada 4.4 detenidos fue llevado a juicio. Y apenas uno de cada 6.8 recibió condena. Ridículo. La mayoría libres. Pero Felipe Calderón, ¿qué hacía? Los ponía todos enfrente de todas las cámaras. A los policías los vestía de Rambo. Y todos eran culpables ante la opinión pública, porque Felipe Calderón creía que iba a demostrar que estaba ganando la guerra contra el narco, presentando una bola de arrestados. Haciendo propaganda. ¿Y violaciones al debido proceso? Otro punto, así es. Al por mayor. Yo en enero pasado, cuando se quiso ampliar este catálogo, yo dije, no hay evidencia clara de que la prisión preventiva oficiosa sirva para reducir la delincuencia. Al contrario, puede usarse de manera arbitraria, afectando principalmente a sectores vulnerables. Ya no que sea persecución política, sectores vulnerables, gente que no tiene para pagarle un buen abogado y salir. Cuando un gobierno desconfía tanto de sus propios jueces que prefiere atarlos de manos con leyes que los obligan a encarcelar sin valorar el caso, lo que está construyendo es un sistema que castiga sin juzgar según los deseos del gobierno. Y yo me pregunto, ¿no que elegimos a nuestros jueces? El pueblo eligió a los jueces, dizque para mejorar la impartición de justicia. No eligió el pueblo a los jueces, dizque porque estos sí van a saber juzgar, porque son honestos, inmaculados e impolutos, porque es lo que decía el aldeano. Lo que aparentemente se busca, repitiendo más o menos lo que tú dijiste, Hugo, no es impartir justicia, es controlar. La contradicción es evidente mientras se promueve una supuesta democratización del Poder Judicial, se legisla para convertir a los jueces en simples ejecutores de la voluntad punitiva del gobierno. ¿A quién le sirve realmente esta reforma? ¿A la justicia? No. ¿Al gobierno? Sí. Claro. He dicho. Porque los policías y los ministerios públicos, como hay demasiada incompetencia en esas áreas, normalmente el problema está ahí, que llegan y los tienen que soltar porque al final del día... La argumentación está mal hecha. Por supuesto. Y tú como juez no puedes utilizar criterio, tienes que, como se decía hace un momento, aplicar un mandato. Y si estás en el catálogo, con el simple hecho de que te acusen, estás dentro. Así es. A ver, el caso que un fiscal, si no tiene las pruebas para demostrar que eres culpable, le dice al juez, lo estoy remitiendo porque es probable responsable del delito de narcotráfico. Y vas para adentro. Vas para adentro. Sí, a ver cuánto tiempo. Sí. Vas para adentro. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público en México generalmente no da una. Porque son incompetentes o están mal capacitados, no tienen recursos para hacer investigaciones. Son pocos, no tienen peritos, no tienen médicos legistas, no tienen nada. Dicen que lo agarraron en un lado y lo agarraron en otro. Así pasa. Entonces, yo discrepo hoy, sí,
de la presidenta Sheinbaum. Yo no creo en la prisión preventiva oficiosa, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todos somos inocentes hasta que no se demuestre que somos culpables. Y esta aberración de la Constitución, promovida desde la Constitución del 17, pero realmente aplicada con un presidente panista llamado Felipe Calderón, viola el derecho fundamental de la presunción de inocencia y, curiosamente, los gobiernos de Morena, que son progresistas, están haciendo lo mismo que hizo este conservador de Calderón. Qué pena.